Muy buenos días, doctor. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buen día. Contento de estar nuevamente aquí Encantados, con ustedes. encantados de tenerte en casa. Muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada. Sabemos que andas súper ocupado, pero es necesario que la gente terminemos de enterarnos, ¿no? Para saber bien a bien si estamos en el lugar adecuado y cómo poder tener un ambiente laboral pues más saludable, ¿no? Cumplir con nuestras responsabilidades de manera más cabal. Y si ahora necesitamos saber cuáles son algunas de las obligaciones de los patrones, cuáles son las obligaciones de los trabajadores y también qué se puede estar evaluando con estos cuestionarios que les hacen. Claro que sí. Bueno, mira, el tema de las obligaciones yo lo veo muy importante, ya que ha existido una gran desinformación en relación a esto. Y lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Que si bien es cierto, los patrones tienen algunas obligaciones, también los trabajadores tienen obligaciones que cumplir en esta norma 035. Entonces, parte de esto tenemos que entender la siguiente situación. Existen tres categorías, la misma norma nos maneja tres categorías según el número de trabajadores con los cuales las obligaciones van a ser diferenciadas para los centros de trabajo, es decir, para el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos esas tres categorías, para la categoría 1 le corresponden ciertas obligaciones, categoría 2 otras y categoría 3 así. Entonces, ¿cuál es esta clasificación? La categoría 1 son aquellos centros de trabajo en los cuales laboran hasta 15 trabajadores. Ellos tienen algunas obligaciones. Luego de esto tenemos centros de trabajo entre 16 y 50 trabajadores y la categoría número 3, más de 50 trabajadores. Entonces, dentro de estas obligaciones, bueno, pues es importante que deben generar una política de prevención de riesgos psicosociales, que, ojo, esta obligación es para todos los centros de trabajo, para las tres categorías. Asimismo, tienen que aplicar un cuestionario para identificar a sus trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. En este sentido, bueno, y dependiendo de los resultados de este cuestionario, pues tendrán que ser canalizados para su atención con especialistas, que pueden ser psicólogos, médicos o psiquiatras. En este sentido, podemos hablar de este cuestionario 1, esta guía de referencia número 1, que acontecimientos traumáticos severos son todos aquellos actos, todos aquellos eventos que puedan traer como consecuencia algún trauma en los trabajadores, algún accidente de trabajo, asaltos, amenazas, actos de violencia y todo aquello que ponga en peligro la vida del trabajador o la salud del trabajador y de quienes conforman el equipo de trabajo. En ese sentido, debemos entender que no solamente se le aplica para quienes están sujetos a ese acontecimiento o quienes sufren ese acontecimiento, sino que también a quienes están presenciando ese acto. Asimismo, esta guía también le corresponde a las tres categorías. Ahorita les comento cuáles son las que le corresponden a las tres categorías o cuáles son las obligaciones. Los patrones están obligados a proporcionar información relacionado a cuestiones de que pueden ser con lo que viene siendo en enfermedades de salud mental o bien lo que marca la norma 035. De la misma manera, también están obligados a llevar algunos registros o bien tener todo lo que es evidencia de que efectivamente están aplicando, que están implementando la norma 035 en el centro de trabajo. Esto es para todos. Ahora bien, cuando hablamos de la categoría número 2, que son centros de trabajo entre 16 y 50 trabajadores, esta categoría, además de lo que ya platicamos, están obligados a identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales a través de la guía de referencia número 2, que es precisamente la evaluación para identificar factores de riesgo psicosociales. Y para la categoría número 3, tienen que implementar la guía de referencia número 3 o la evaluación número 3, que es para identificar y analizar los
factores de riesgo psicosociales y además una evaluación de entorno organizacional. Y a través de esa evaluación y a través de los resultados que se obtengan y los niveles de riesgos que se obtengan, se deberá implementar un programa de acciones de control o medidas de prevención para los niveles, cuando el nivel de riesgo haya sido medio, alto o muy alto. Estas son algunas de las obligaciones, las más importantes para los patrones. Ahora, hablando de las obligaciones de los trabajadores, ahí es importante que el trabajador sepa y que no nos vayamos con esa falsa idea que en muchas ocasiones escuchamos de que ahora sí ya iban a poder demandar al patrón por estrés laboral. Realmente no es así. Realmente la norma está enfocada en prevenir. ¿En prevenir qué? Factores de riesgo psicosocial y además promover un entorno organizacional favorable, que en caso de que no se logre esto, de que no se haga esta prevención, este análisis o se promueva este tipo de entorno, entonces viene la consecuencia que es precisamente el estrés laboral, la depresión, el aislamiento, la baja de autoestima y todo este tipo de cuestiones que pueden traer una afectación en la salud del trabajador. Entonces, realmente la norma está enfocada en prevenir y para poder prevenir, cada uno de los trabajadores también están obligados a observar lo que dice la norma, no nada más el patrón. Están obligados a abstenerse de realizar prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, o bien que tengan que ver que ellos estén provocando factores de riesgo psicosocial y además evitar violencia laboral. Están obligados a participar en la identificación y análisis. ¿Qué es esto? Que tienen la obligación de contestar los cuestionarios que nos marca la norma enfocado a esta identificación y análisis, y obviamente también, dependiendo de los resultados o de cuestiones que se pudieran estar observando, están obligados a someterse a evaluaciones ya sea psicológicas o clínicas y en su caso al seguimiento para el bienestar del trabajador. En caso de que el trabajador no cumpla con sus obligaciones, pues obviamente también el patrón tiene la facultad de iniciar procesos administrativos que en su caso pueden llegar a la consecuencia de un despido justificado. Obviamente todo bien fundamentado, todo bien hecho para evitar alguna situación que traiga como consecuencia una reinstalación o temas de demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por otro lado, el tema de las multas para los patrones que no cumplan, que no implementen, pues son algo elevadas. Lo platicábamos la semana pasada, pueden ir desde 22,000 pesos la mínima hasta 434,400 pesos aproximadamente la máxima por cada obligación omitida. Híjole, y es que definitivamente yo creo que esto de las multas, pues sí, está bueno, pero creo que definitivamente tanto le conviene al patrón tener al empleado bien, como al empleado le conviene estar bien en su trabajo, que como quiera tiene que hacer para ganarse la lanita y comer diario, ¿no? Entonces, es ambas partes, es un trabajo en simbiosis lo que se tiene que hacer ahí para poder cumplir bien con las obligaciones y, bueno, estar acudiendo a esto que nos están ofreciendo las empresas, esto que la ley marca, ya sin demandas, ya sin sanciones, tratar de hacerlo, ¿no? Por la vía amable, ¿no, Israel? Es correcto, digo, a final de cuentas, lo comentamos hace una semana, pues la norma, si bien tiene como un objetivo principal establecer elementos para identificar y analizar factores de riesgo, un objetivo secundario es precisamente la productividad, y no solamente una productividad enfocada al patrón o al centro de trabajo, una productividad que definitivamente trae beneficios al trabajador. Yo soy un fiel creyente de que si el trabajador está bien en todas sus dimensiones, si hablamos de la dimensión laboral, va a ser un trabajador productivo. Claro. Va a producir más, va a trabajar con más gusto y, bueno, va a proponer también más, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que estaban mencionando algo de la seguridad del empleado en cuestión de robos o presencia de robos, cosas que le pudiera producir estrés, esto aplica. Yo me acuerdo que una vez estuve estudiando en el CECATI y entonces había un seguro para estudiantes donde te incluía te cubría, mejor dicho, de tu casa al CECATI, ese traslado. Si algo te pasaba, el seguro te cubría. ¿Aplica algo similar en cuestión de los trabajadores?
Mira, tiene mucho que ver con el criterio del médico laboral tanto de la cuestión del seguro social. Les platico. No solamente se tiene que canalizar o la norma no te exige que canalices a psicólogos privados o que contrates un psicólogo de planta en tu centro de trabajo, o médicos o psiquiatras. Podemos utilizar los servicios de seguridad social como lo es el IMSS o como lo es el ISSSTE para poder dar seguimiento. Partiendo de este punto, depende mucho también del criterio. En uno de los diplomados que nosotros ofrecemos teníamos precisamente una médico laboral y nos platicaba que en este punto nos dice el cuestionario que es durante o con motivo del trabajo. Cuando hablamos de algún tipo de estos accidentes o sucesos en trayecto, puede ser, dependiendo del médico laboral o dependiendo de quien le toque la revisión, puede ser que lo pueda cubrir, pero tiene que cumplir con el requisito de que sea un trayecto lógico. Es decir, tú ahorita me hablas del CECATI, vamos, si yo trabajo, por ejemplo, en zona industrial, en determinado eje y vivo en Pozos, tiene que ser el trayecto tal cual del centro de trabajo a tu casa, que en ese lapso se sufra este tipo de cosas. No se vale de que, por ejemplo, me voy a desviar aquí a la gasolinera de la pila, por ejemplo, ¿no? Y voy a comprar unas cervezas y que en ese trayecto sufras este tipo de sucesos o de eventos. Ahí ya no te lo valdrían como un acontecimiento traumático severo durante o con motivo del trabajo. Ay, Israel, qué buen tema nos trajiste a la mesa. Muchísimas gracias de verdad por tu participación. Tienes muy emocionados a los Café Melovers. Mira, excelente plática, mi estimado Israel. Nos dice Jorge Un saludo, Jorge, hasta Veracruz, mi estimado Brian. Gracias, muchas gracias. Dice, hola, Gora Iván, buen día. Interesante el contenido del día de hoy. Saludos a Café AM, dice Juan Mejorada y este gran expositor y amigo Israel. Nos están preguntando por ahí Marcos Hidalgo. Saludos al licenciado Israel. ¿Dónde poder contactarte para una asesoría, Israel? ¿Cuáles son tus redes? Ya dales tu número para que vayan y se dirijan contigo y también soliciten ahí en sus lugares de trabajo, pues que por supuesto se lleven al experto para que les explique bien a bien todas estas cosas. Claro que sí, miren, bueno, mi número de celular, así el que utilizo para cuestiones de trabajo, 492-869-0897. 492-869-0897, o bien pueden entrar a nuestra página de Facebook, Impulso Agencia de Capacitación, así tal cual, Impulso Agencia de Capacitación, ahí estamos en la página de Facebook, o también en nuestra página web, www.impulsoagencia.com. Gracias, muchas gracias, Israel. Esperamos que nos puedas acompañar la próxima semana. Con todo gusto, por aquí estaremos. Gracias a todos.